Señor, que lo que sale de nuestra boca es lo que está en el corazón. Y nos dice también el Señor en el Evangelio que al final de los tiempos seremos juzgados por cada palabra que hayamos pronunciado durante nuestra vida. Entonces vamos a ver qué importante es esta lengua, este lenguaje que vamos a ver. Voy a leer entonces directamente de la palabra de Dios, Génesis 11:1. Dice aquí, lo primero que dice es que todo el mundo era de un mismo lenguaje y de idénticas palabras. Miren aquí, hermanos, dos señales importantísimas a tomar. Todos tenían el mismo lenguaje con idénticas palabras. No existían, lógicamente, los diferentes idiomas que conocemos ahora, sino tenían idénticas palabras, y vamos a ver lo importante que era esto. Primero vamos a saber que la ciudad de Babel es fundada por un nieto de Noé que se llama Nemrod. Nemrod, él está relatado en Génesis capítulo 10, versículo 8. Nemrod no pertenece al principio de los patriarcas, Noé, patriarca de la creación, ¿no es cierto? Y viene dice que es el único hombre que encontró gracia delante de los ojos de Dios, casi como le dice lo mismo a María Santísima. Imagínense la pureza de Noé. Y Noé, como ustedes saben, ¿no es cierto?, sube al arca con sus hijos, sus esposos y las esposas, y después puebla la tierra. Dentro de la descendencia entonces de Nemrod, entonces viene aquí directamente este personaje que en cambio la palabra le llama el primer prepotente. El primer prepotente de la tierra, el primero que se hizo prepotente. Eso dice la palabra de Dios aquí. Imagínense, estamos hablando entonces del que tenía gracia, sale este linaje, así sale el linaje de Dios, pero también sale el linaje de la serpiente, que está muy bien relatado y marcado, como ustedes conocen, en el libro de Génesis. Entonces, Génesis 3, nosotros vamos a ver entonces que Nimrod funda la ciudad de Babel, ¿ya? Funda la ciudad de Babel, y en la ciudad de Babel comienza la construcción de una torre. ¿Y por qué tanto empeño en decir que tenían estas idénticas palabras y un mismo lenguaje? ¿Ya? Un mismo lenguaje, dice aquí la palabra. ¿Qué dice el versículo 4 del Génesis 11? Dice, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo. ¿Ya? Aquí el Papa Emérito Benedicto nos explica que esa construcción, esa idea de construir como humanos algo con sus manos, con su esfuerzo, con su inteligencia, tendrían que ponerse de acuerdo para construir esta torre con ese mismo lenguaje y con esas idénticas palabras, y podían comprenderse los unos a los otros, porque tenían, como repito, idénticas palabras, y podían ellos ponerse de acuerdo para construir, ¿no? ¿Cuál es la intención de construir esa torre? Era dar culto al Dios de ellos, pero espiritualmente hablando, cuando dice que quería que la torre llegue a la cúspide del cielo, lo que quería encontrar los hombres era irse por encima de Dios y reemplazar a Dios. Por eso el Papa Emérito Benedicto dice que esta lectura de la Torre de Babel nos va bien para cada época. Entonces nosotros vamos a trasladar todo lo que estoy leyendo, no solamente a la hora como está la humanidad, cómo está la iglesia, sino también a mí mismo, para que nosotros esta palabra podemos tomar y el poder del Espíritu Santo aquí en cambiar nosotros, que todo esto sea empezándonos el Espíritu Santo que ponga en cada uno de nosotros. Entonces es esto, usar un idioma con idénticas palabras para ponerse de acuerdo en hacer una obra que vaya a reemplazar a Dios mismo, que vaya a tomar el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque están usando su fuerza, su inteligencia, su poder.
Y a nosotros podemos también repetir muchas veces, y el Papa Emérito dice que eso estamos replicando hoy, ahora, ¿no? Con toda la ciencia y la tecnología y cómo ha avanzado todos estos descubrimientos que tenemos los humanos, nos ha llevado a un punto en la humanidad que ya hemos reemplazado la necesidad de Dios. Ya el orar y pedir algo a Dios para que Dios nos conceda a nosotros los humanos se ha vuelto algo innecesario, algo inútil, porque el hombre puede conseguir a través, ¿no? Puede conseguir lo que él quiere. No necesita ya a Dios. Y eso es lo que pasaba en el momento. Entonces, ¿qué dice? Por eso dice, vamos, plural, vamos a edificarnos una ciudad y una torre. Montes creados por Dios. Los montes creados por Dios normalmente se utilizaban, como he dicho, para empezar, para simbolizar el encuentro con Dios. Subir al monte era encontrarme con Dios, ¿no? A dialogar con Dios. Era como el lugar de morada, ¿no? En la palabra de Dios, el monte. Y los montes eran algunos considerados como sagrados, donde muchas veces en los montes se dieron los primeros sacrificios ofrecidos a Dios. Entonces, ¿qué querían hacer estos humanos? Lo que querían hacer justamente era un monte, hermanos, un monte sagrado, pero no sagrado consagrado a Dios, sino un monte consagrado a otro Dios. ¿Por qué querían tener esa altura? Justamente para llegar al cielo y decir con soberbia, ¿no? Con soberbia, no te necesitamos porque mira, he construido un monte con mis propias manos. Esa es la idea, digamos, de la construcción de la Torre de Babel. Nosotros podemos ver ahora, en este tiempo, muchas torres de Babel, hermanos, muchas torres de Babel, donde poco a poco, como digo, el hombre, con su propio esfuerzo e ingenio, sin reconocer que Dios está siempre actuando en las personas a través de la divina providencia, hasta en los inventos científicos o tecnológicos cuando son un bien para la humanidad. ¿No? Pero el hombre deja de reconocer eso y se cree uno el autor de ese descubrimiento o de ese avance tecnológico. ¿Qué dice entonces Sabiduría 10, versículo 5? Dice esto textualmente, dice, se convierte esto en una perversión común, una perversión común donde tiene, ¿no? Un pueblo donde llega a ser confundido. ¿Qué tiene entonces esa perversión común de común? La perversión y que lleva a la confusión, ¿ya? La perversión, cuando tú te sales del camino, ¿no es cierto? Es un camino de perversión, no un camino de virtud, no un camino de adoración a Dios, no un camino, sino un camino de dar culto a las cosas creadas, como hemos hablado en otras ocasiones. Comienza ese camino de la humanidad a confusión. La palabra Babel en hebreo es B-L-L, B-L-L, y significa embrollo, embrollo. Literalmente, Babel significa embrollo, y vamos a ver por qué. Y embrollo tiene la acotación no solamente de embrollo, sino de la palabra confusión. La palabra confusión, ¿no? Embrollo lleva a la confusión y la confusión te lleva a hablar mentiras. Cuando uno dice me contaste un embrollo, significa me contaste una mentira, ¿no? Entonces, ¿qué significa que se va a convertir? Que nació, ¿no? De lo que estoy diciendo, de esta soberbia, de creerme, de quererme encima de Dios y decir no te necesito porque yo puedo todo, yo con mis fuerzas, ¿no? A terminar en una lengua de mentira, de la confusión, ¿no es cierto? Del embrollo, del embrollo. ¿Qué dice entonces en el versículo siguiente de Génesis que estamos viendo, Génesis 11:4? Dice ahí viene la intervención divina al ver el hombre que estaba haciendo eso. Y dice aquí el Señor, dice textualmente, dice, bajemos, plural, y veamos qué está haciendo el hombre. ¿Qué está haciendo el hombre? Bajemos, plural, es la Trinidad, ¿no? Bajemos, ahí está una de las, digamos, textos en el Antiguo Testamento que nos lanzan a este Dios uno y trino, ¿no? Uno y trino. ¿Cuál es el propósito de los hombres para hacer esta torre que llegue a la cúspide, que llegue al cielo? ¿No? Dice, vamos
dice aquí, hagámonos famosos, dice aquí el texto en la palabra de Dios. Hagámonos famosos. ¿Qué querían con todo esto? Hacerse famosos. Pero en el texto original, en el texto antiguo, en el hebreo antiguo, no era famosos como está traducido ahora en la palabra, en la Biblia, sino era hacernos un nombre. Eso es lo que querían, hacernos un nombre. Esto, hermanos, que suena que no tiene mucho que ver o que no tiene nada de malo, ¿no? Tiene mucho que ver porque justamente cuando Dios se presenta y se revela al pueblo elegido, y esto vemos, por ejemplo, en el Éxodo, en el capítulo 3, cuando se revela, ahí es cuando Él manifiesta su nombre, porque el nombre de Dios, como sabemos, es poderoso. Ya que se manifieste su nombre, que se revele su nombre, y ahí se revela con el yo soy el que soy, ¿no? Ese nombre bien fuerte de Dios, yo soy el que soy, Ejia, Asher, Ejia, Ejia, Asher, Ejia, en hebreo, ¿no? Un nombre poderoso. Cuando la humanidad, ¿no es cierto?, quiere hacerse un nombre, y eso nos pasa a cualquiera de nosotros si queremos hacernos nombres y ser reconocidos y famosos, porque hacerse un nombre resulta esto de ser famoso, que es algo que se va en contra del mismo poder del nombre de Dios. Porque ¿qué se hace aquí un nombre? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Como todos sabemos, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Cuando Dios da el nombre, está revelando que Él es. Y cuando Él es, significa Él es en toda la eternidad. ¿Pero qué quiere el hombre entonces? Hacerse un nombre, ¿no? Si el nombre de Dios está aquí, yo me quiero hacer un nombre más arriba que el de Dios. Quiero que mi nombre sea más conocido que el de Dios mismo. Quiero que mi nombre esté más en las bocas de los hombres que el mismo nombre de Dios. Por eso es lo terrible. Por eso ahí viene, ¿no?, este pecado colectivo, este pecado terrible, donde lo que la palabra central de este pecado es la soberbia. Y nosotros podemos, hasta sin darnos cuenta, por estar tal vez muy dentro de las cosas del mundo y cómo funciona el mundo, con estas ideas, ¿no? Con estas ideas de tomar las cosas de las manos, nuestros proyectos, para llegar nosotros a la cúspide ¿de qué? Del éxito, de los honores, de conseguirme un nombre en la tierra, ¿no? Y que yo ser conocida en la tierra. Cuán diferente y cuánto contrasta con el siervo doliente, ¿no es cierto?, como se le presenta en Isaías 53 a nuestro Señor Jesucristo. Cómo se contrasta con nuestro Señor Jesucristo, que tomó la condición de esclavo, como nos enseña San Pablo, ¿no?, que se hace pequeñísimo. Él, siendo Dios, se abaja tomando condición humano. Él, Dios, se abaja. Nosotros que ya somos humanos, no, nosotros ¿qué tendemos a hacer? Subirnos para incluso a llegar a la abominación de subirnos a creernos Dios, a tomar el puesto de Dios, como decíamos aquí. Entonces, hacerse el nombre, hacerse y tomar un nombre. Aquí en esto, en el nombre también del yo soy, nos revela Dios que la esencia de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios es la bondad, así como la esencia, ¿no es cierto?, como enseña el Concilio Vaticano II, la esencia del hombre, en cambio, es la razón. Por medio de la razón, el hombre llega a comprender lo que Dios le permite comprender, lo inefable que es de Dios, porque nosotros no podemos conocer todo lo que es el Señor, todo lo que es Dios. Esto es importantísimo que entendamos, porque a veces queremos nosotros comprender las cosas que son misterio y que Dios no permite que nosotros comprendamos. ¿Qué se quiere conseguir entonces con estas torres de Babel y creyendo que ya tenemos toda la tecnología y todos los avances y todo ya? ¿No? Es justamente cada vez más hacernos de ese árbol de conocimiento, de conocer más, de aprender más, porque eso hace, como nosotros como esencia, decías, somos razón, eso hace que nosotros como hombres, como humanidad, tengamos ese crecimiento, no bueno, ¿no? No un crecimiento bueno, un crecimiento a subirnos en esas torres de Babel, subirnos, ¿no? Subirnos a esas alturas, como digo, hasta desplazar dentro de nuestro corazón y de dentro de nuestra mente
al mismo Dios, al mismo Señor. ¿Qué contraste? Entonces, como decía, es hacerse pequeño, pequeño, ¿no? Confiar completamente en Dios, ponerse en las manos de Él. Si Él nos quiere llevar a la izquierda vamos. Si Él quiere nos llevarnos a la derecha vamos, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo comenzamos a diferenciarnos? ¿Qué hace Dios el momento que, que ¿cómo se llama? El momento que ya baja Dios, ¿no es cierto? Como dice aquí en el texto, en la palabra de Dios. Voy a leer directamente aquí. Entonces, dice, bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y pensó Yahvé, todos son un pueblo con un mismo lenguaje. Y este es el comienzo de su obra. Ahora nada cuanto se propongan les será imposible. Aquí es increíble, ¿no? Baja Dios y se da cuenta que estos hombres que tienen un solo lenguaje, por eso se han puesto de acuerdo a construir esta torre e irse en contra de Dios, dice, y este es el comienzo de su obra, el comienzo de su obra, y de aquí nada les será imposible realizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo que dice la exégesis aquí de la Biblia de Jerusalén, lo que hace el Señor es un castigo colectivo. Un castigo colectivo, así como Adán y Eva cuando pecaron, todos caímos en el pecado original. Aquí, en este castigo colectivo, por el pecado de estos hombres de Babel, ¿no? Instigados por el rey de Babel, de este bisnieto de Noé que les contaba. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Dios para frenar esto que se venía a que cada vez nosotros con nuestros propios, ponernos de acuerdo con el lenguaje, con esa comunicación, hacer cosas cada vez peores para quitar completa y definitivamente a Dios del mundo? Esa era la intención de los hombres. ¿Y qué hace Dios para frenar eso? Vamos a ver aquí mismo en la palabra de Dios. Entonces, Génesis 11, versículo 7. Dice, bajemos, ahí viene el bajemos que decía hace un momento, y una vez allí confundamos su lenguaje. Confundamos su lenguaje. ¿Qué hace Dios de ese lenguaje que tenía idénticas palabras? Lo confunde, ¿ya? Dice, lo confunde, dice, de modo que ya no se entiendan entre sí. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la consecuencia de querer ocupar el lugar de Dios, de subirse en soberbia, de construir con sus manos, con su poder, con el ponerse de acuerdo con las idénticas palabras? La consecuencia es que Dios embrolló Babel, Dios embrolló ese único lenguaje, ¿no? La gente normalmente cree que aquí se crearon los diferentes idiomas, no es eso. El único lenguaje fue confundido y en el tiempo, con la confusión, ya salieron los diferentes lenguajes como nosotros, idiomas que nosotros conocemos ahora. Pero aquí lo que quiso hacer Dios es confundir. ¿Para qué? Para que no se entiendan. ¿Para qué? Para que no se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para que no caigan en esa soberbia espantosa de irse en contra de Dios, irse por encima de Dios y para terminar tomando, como explica el Papa Emérito Benedicto XVI, tomar el lugar de Dios, ¿no? Y decir, no te necesito más, Dios, aquí, porque yo todo lo que quiero lo tengo por medio de mi propio esfuerzo y de mi propio trabajo. Entonces, el primer castigo es esto de confundir el lenguaje, ¿no? Confundir la lengua, para que estén confundidos y no se puedan entender los unos a los otros. Dice, ¿y cuál es la consecuencia? La segunda parte de esta acción de Dios, de esta intervención de Dios en esto que estaban haciendo los hombres. La segunda era dispersión. Y a esto vamos a ver cuán importante. Acordémonos entonces, confusión trae la dispersión. Vamos a ver qué importante que es con esta enseñanza que nos trae aquí la palabra de Dios, ¿no? Dice, le embrolló la lengua y de ahí los desperdigó por toda la tierra. Todos estaban juntos, tenían el mismo lenguaje, de idénticas palabras, y terminaron confundidos para no ponerse de acuerdo en qué, en la maldad, hermanos, en la maldad. Nosotros si tenemos diferentes idiomas es para que los hombres no nos pongamos de acuerdo, para que no haya esa globalización que muchos en el mundo actualmente quieren lograr.
quieren lograr, ¿no es cierto?, tener un solo lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje? El lenguaje del mundo, el lenguaje de la confusión. Nos quieren poner palabras idénticas, pero no para glorificar a Dios, sino nos quieren ¿para qué? Para que sigamos ese camino de nosotros rebelarnos cada vez más contra Dios, su mandamiento y todo lo que Él nos revela en su palabra. ¿No? Él pronuncia una palabra poderosa y eterna y este lenguaje embrollado, este lenguaje de Babel se va en contra y quiere chocar con cada palabra que Jesús propone en su palabra. Que cada palabra que el verbo, el logos eterno, haya pronunciado desde la eternidad. ¿Qué quiere este lenguaje confundido de embrollo para que no se entiendan las personas? ¿Qué quiere irse completamente? ¿Con qué? Poniendo hasta un lenguaje, hermanos, y ustedes podemos poner un ejemplo concreto, ¿no? Que ahora nosotros, para una mujer que es presidente, le tenemos que decir presidenta, ¿no? Presidenta. Estamos hasta yéndonos en contra de las reglas gramaticales del mismo español y se van introduciendo en el lenguaje cosas para imponer, ¿qué cosa? La antiley, para imponer ¿qué? A los anticristos, a los que van en contra de la palabra de Cristo, hermanos. Y nosotros aquí muchas veces estamos aceptando ese lenguaje del mundo, ese lenguaje que te llama, como he dicho en otras ocasiones, al éxito. Nosotros tenemos que ver qué significa para Jesús ese éxito en el mundo, ¿no? A ver si nosotros tenemos que tener en la boca ese tipo de lenguaje que ya está en la boca de la mayoría de las personas en el mundo, incluso dentro del pueblo de Dios, incluso de católicos que comulgan todos los días el cuerpo y la sangre del Señor, que ya deberían tener otro lenguaje y no ese lenguaje de embrollo y de confusión. Esto es bien importante, hermanos, bien importante, queridos hermanitos. Les voy a dar la definición según el Papa Emérito, voy a leer directamente de su homilía de qué es Babel ahora, ¿no? Ahora. Esto lo pronuncia, como decía, una homilía de Pentecostés en el año 2012. ¿Qué dice? Babel es la descripción de un reino en que los hombres alcanzaron tanto poder que pensaron que ya no necesitaban hacer referencia de un Dios lejano y que eran tan fuertes que podían construir por sí mismos un camino que llevara al cielo, ¿ya? Imagínense, nosotros un camino, creemos que nosotros vamos a un camino que nos va a llevar al cielo. ¿Para qué? Para abrir sus puertas y ocupar el lugar de Dios. Ya esta es la definición de lo que es Babel ahora, ¿ya? Ya un reino en que los hombres alcanzaron tanto poder que pensaron que ya no necesitan a Dios, que Dios hizo lejano, porque somos tan fuertes que podemos construir por nosotros incluso un camino al mismo cielo para abrir la puerta y ocupar el lugar de Dios, ¿no? Esto dice el Papa Emérito, dice, esto es una verdad perenne, que se da todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Nosotros vamos a ver entonces cómo vamos a ir pidiéndole a Dios que nos vaya sacando de ese lenguaje de embrollo, ¿no? De ese lenguaje de estar dispersados. ¿Qué significa cuando tienes el lenguaje todavía del mundo de Babel, ¿no? Digamos que en la época de Babel era Nemrod, que era el prepotente, el primer hombre prepotente, acuérdense que dijimos, ¿no? El nieto de Noé. Pero ¿quién es el prepotente ahora? ¿No? Nemrod murió, digamos, el bisnieto, pero el espíritu de Nemrod sigue vivo hasta el día de hoy, hermanos. Y Nemrod era un cazador, según la palabra de Dios, un cazador potente, un cazador con fuerza, un cazador que al ser cazador le hacía prepotente, ¿ya? Y nosotros vamos a encontrar que muchas veces en la historia del pueblo de Israel se utiliza justamente el símbolo o la imagen del arco para hablar de las personas que tienen prepotencia, porque de su puntería, ¿no? Y de su habilidad pueden acabar con cualquier presa.
Entonces, espiritualmente, hermanos, eso es lo que está haciendo el prepotente de los prepotentes, ¿no? Ese espíritu que estuvo en Nemrod está vivo hoy. Hoy 2020 tenemos al prepotente de los prepotentes que quiere poner en los hijos de Dios como él, al ser un espíritu que no tiene voz, ¿no es cierto? Cómo él expresa su voluntad, el enemigo, el prepotente, a través de nuestra boca, hermanos, a través de nuestra propia boca. De aquí mismo va a salir la prepotencia y la voluntad del prepotente y este lenguaje de embrollado, de confusión, ¿ya? ¿Qué hace? ¿Qué hace este lenguaje embrollado de confusión? Según el Papa Emérito, dice que tiene estas 4 características en las personas que tienen este lenguaje. Y esto nos va a ayudar a discernir cuánto tenemos de este lenguaje, poquito, como digo, mucho o nada, Dios mediante, Dios quiera que sea así, ¿no? ¿Qué hace? Dice, primero pone un sentido de desconfianza. Si ustedes se fijan ahora, hermanos, nosotros por tecnología, como hemos avanzado, un pueblo que ha avanzado en tecnología y por eso se ha olvidado de Dios, que estoy relatando algo que sucedió, no, hace muchos milenios atrás en Babel, pero estamos relatando algo que es ahora, actual, que está sucediendo actualmente en este mundo que cada vez busca más esa globalización, ese único lenguaje, ese único gobierno, esa única religión, lo que quiere buscar todo eso total y completamente para desplazar a Dios. ¿Para qué? Para que en vez del Dios verdadero, uno y trino, para que en vez del Dios vivo, venga el prepotente y se ponga a él como Dios. Ese es el fin de este lenguaje y por eso es importante que nosotros podamos penetrar en esta palabra y que esta palabra penetre en cada uno de nosotros para que nosotros tengamos como una urgencia de salir de este lenguaje. Entonces, ¿qué hace este lenguaje? Lo primerito, como decía, tecnológicamente estamos más comunicados que nunca, ¿no es cierto? Más comunicados que nunca, es impresionante, ¿no? Llega en segundos la información, llega en segundos, si pasó algo en Francia, en menos de un segundo puede estar aquí en Quito, Ecuador, ¿no? En menos de un segundo, la velocidad que viaja la información y la desinformación es increíble. Deberíamos estar más conectados los humanos que nunca, pero ustedes pónganse a pensar si estamos más conectados los unos a los otros o menos o más desconectados. ¿No? Yo diría que estamos más desconectados los hombres, más desconectados. Tenemos toda la tecnología para estar conectados los unos a los otros, para podernos comprender los unos a los otros, para poder nosotros ayudarnos los unos a los otros cuando estamos en el mundo más desconectados. Y esto, ya, este síntoma de este lenguaje de Babel ha entrado a cada uno de nuestros hogares, hermanos. Nosotros podemos ver que en una reunión familiar cada uno está con su teléfono, con su tablet y cada uno está en su mundo. ¿Y a qué hace? Por eso aquí el Papa pone estas 4 características que produce el tener este lenguaje de la confusión, de la dispersión. Primero, nos pone un sentido de desconfianza. Y ustedes pueden ver, hermanos, que entre nosotros, muchas veces entre nosotros, hermanos católicos, nos tenemos desconfianza. Muchas veces tenemos que nosotros, muchas veces demostrar que lo que estamos diciendo proviene de una fuente fidedigna, proviene de la verdad de Jesucristo. Tenemos que hacer mucho para demostrar. ¿Por qué? Porque nosotros al tener este lenguaje que viene del mundo, que viene del prepotente, ya siembra esa desconfianza de los unos con los otros. Esto es importantísimo. Esto es importante y ustedes pueden ver que incluso entre los mismos esposos hay también este sentido de desconfianza. Papa Emérito entonces dice cuál es el segundo síntoma de este lenguaje o el fruto que produce este lenguaje de Babel. Es la sospecha, la sospecha. También estamos nosotros viviendo en sospecha, hermanos. Nos sospechamos los unos a los otros. Vivimos sospechando de todos y de todos, ¿ya? A pesar de que nosotros, por ejemplo, todos aquí hablemos el idioma español, no por eso, a pesar de que tengamos las idénticas palabras o parecidas, porque ustedes saben que en el español tenemos muchas palabras que son muy diferentes para expresar una realidad, ¿no?
que son los modismos de cada país, etcétera. A pesar, digamos, que tengamos las mismas palabras y las palabras que tal vez no idénticas, pero muy parecidas, no nos comprendemos. No nos comprendemos los unos a los otros. El esposo a veces dice una cosa y la esposa no comprende. Lo mismo al revés, ¿no? Lo mismo al revés. A veces el hijo está diciendo algo y la mamá no comprende, no entiende. ¿Es por qué? Porque tiene este sentido de desconfianza y este sentido de sospecha. ¿Y qué lleva, dice el Papa Emérito? ¿Qué nos lleva a todo eso? A tener un temor dentro de nosotros, un temor recíproco de los unos a los otros, nos lleva a encerrarnos a nosotros mismos en nosotros, a nosotros en un yo, dice el Papa Emérito, ¿no? Que nosotros tenemos que ser, hasta incluso, dice el Papa, que llegamos a ser peligrosos los unos con los otros. Eso es lo que logró esa confusión, ¿no? Que era para no ponerse de acuerdo, para hacer el mal, ¿no es cierto? ¿En qué quedó? En que se hizo este lenguaje del enemigo, del prepotente, donde siembra, ¿no es cierto? Que siembra en cada uno de nosotros, hasta, como digo, en los hermanos, en la fe, siembra esta sospecha, siembra esta desconfianza, siembra esta falta de comprensión. Puede venir un predicador maravilloso, puede dar nuestro párroco una homilía maravillosa y nosotros no vamos a tener la capacidad de comprensión. Vamos a ver cómo podemos pasar, como digo, entonces, de este idioma, de estas lenguas que no me permiten comprender, y peor las cosas que vienen de Dios, porque este lenguaje lo que hace justamente es ponerte un embotamiento en la mente, como explica San Pablo, para que no puedas entender ni comprender la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Cristo, el Mesías, que algún día vendrá a reinar aquí en la tierra, ¿no es cierto? Como sabemos, que viene en su segunda venida con todo poder, ¿no? Aquí vemos entonces, hermanos, cómo nosotros tenemos que prontamente salirnos de esta lengua, de este lenguaje, de este idioma terrible, ¿no? Nos vamos a ver cómo en Job, en el capítulo 15, versículo 5, nos dice que nuestra culpa está dictada por nuestras propias palabras. Y dice aquí el libro de Job, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros preferimos la lengua de la astucia, así le llama a este lenguaje del embrollo, a este lenguaje de confusión, de incomprensión, ¿no? De temor de los unos de los otros, de sentirnos incómodos muchas veces de podernos comunicar. Y como digo, como estamos con todas esas incomodidades dentro de nosotros y esas inconformidades, nos lleva a meternos dentro de nosotros cada vez más, cosa que cada vez más este lenguaje te lleva a un lenguaje del yo, a un lenguaje del egoísmo absoluto, ¿no? A solo, como digo, hablar de mí, de lo que yo quiero, de lo que a mí me sucede, y me encanta hablar de mí y de mis proyectos y de mis sueños y de lo que yo voy a lograr, ¿no? Y mi oración, como hemos dicho otras veces, se centra en el yo, en el mí, ¿no? ¿Por qué? Entonces, nuestra culpa, hermanos, de este pecado, el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo, el pecado de ensimismarse, de tener un lenguaje del yo, ¿ya? Todo esto se va a manifestar en mi boca, en mi lenguaje, en mis palabras, como dice el libro de Job, ¿no? Dice, tu boca te condena, dice este libro, tus labios testifican contra ti. No, ustedes no sé si les pasa que ustedes en uno mismo descubrimos un pecado el rato que conversamos con otra persona. El rato que hablamos nos sale la soberbia, por ejemplo, que cuando no hablamos está escondidita dentro de nosotros. Cuando hablamos nos sale, por ejemplo, la mentira, la vanidad, ¿ya? Nos salen esos pecados. O sea, la lengua, el lenguaje nos delata los pecados que tenemos ya adentro. Nosotros vamos a ver entonces muchas veces que vamos a decir, de gana hablé, de gana conversé, porque me salió no solo la prepotencia, la vanidad, sino de repente me salió la ira, ¿no? La división con alguien, la rivalidad. Si estoy hablando en términos de la iglesia, de la comunidad de hermanos, ya me va a salir rivalidad contra otra comunidad, a sentirme mejor que los demás.
¿ya? Todo eso sale de esta lengua, de tener todavía esta lengua de Babel, hermanos, de esta lengua de Babel. Todo lo que estoy diciendo son cosas que nos ayudan a todos, empezando por mí, a darnos cuenta que todavía podemos estar con esta lengua terrible, ¿no? Vamos a ver en contraste, ya para entrar ya propiamente en cómo pasar de esta lengua a la lengua, en cambio, de Pentecostés, la lengua del Espíritu Santo, la lengua que, por contrario, el una es dispersión, la lengua de la unidad, así se llama esta lengua de Pentecostés, la lengua de la unidad. Vamos a ver, antes de entrar a esto, vamos a ver cómo, por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 2 y siguientes, nos habla ahí este salmo de la lengua, de palabras, de un lenguaje del cielo. Que ustedes dicen, ¿cómo puede ser lenguaje, palabras del cielo? Y aquí dice, sin hablar, sin palabras, sin voz, puede oírse. No, repito, sin hablar, sin palabras, sin voz, puede oírse por toda la tierra, resuena su proclama y por todos los confines de la tierra sus palabras. ¿Ya? Hay este lenguaje del cielo que sin palabras, sin oír, nos hablan de quién, de la grandeza de Dios. Proclama por toda la tierra, por todo el orbe, la alabanza al Dios Altísimo. Ese es un lenguaje que está y que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, en las cosas creadas, en el cielo, como dice aquí este salmo tan bellamente. Entonces vamos a ver que el lenguaje no estamos hablando de un idioma español, inglés, etcétera. Estamos hablando de un espíritu, ¿ya? Un espíritu que entra en mi boca y entra en mi corazón, en mi mente, que proviene de, por un lado, de estar pegado a las cosas carnales y mundanas, como explica aquí la palabra, o como explica también el Papa Emérito, o estar nosotros desapegados de las cosas humanas del mundo, de lo mundano, de lo terreno, de lo pagano, ¿no? Nosotros podemos ahí podernos dar cuenta y así también podemos escuchar estos lenguajes que están en el cosmos y como el Papa Juan Pablo II bellamente en un comentario al Salmo 150, él dice que el microcosmos y el cosmos están todo el tiempo sin cesar alabando a Dios, porque tienen ese lenguaje puro, donde no ha habido esa mezcla que nosotros tenemos aquí en la tierra, que salió del prepotente y que después entra en nuestra propia prepotencia y en nuestra vanidad, ¿no? Entonces, donde no entra, hay ese lenguaje que sin palabras, sin oír, nos hablan de Dios. Vamos a ver dónde está, en qué profeta del Antiguo Testamento está la promesa de esta nueva lengua, de este nuevo hablar que va a traer nuestro Señor Jesucristo al mundo entero. Para eso que pasó en Babel, esa confusión, venga ahora el desembrollo, el quitar la confusión justamente. Entonces vamos a ver en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9, ¿ya? Sofonías 3, 9. ¿Por qué viene? ¿Por qué vendrá este desembrollo, esta nueva lengua, la lengua de la unidad, ¿no? Dice, cuando el pueblo se convierte, cuando tenemos verdadera conversión, dice, entonces purificaré el labio de todos los pueblos. El labio, ¿ya? La boca, nuestras palabras. ¿Quién va a purificar esas palabras tremendas que tenemos a veces de juicio, a veces de perjurio, de calumnia, de chisme, ¿no? Como decía, de menospreciar, de creerme mejor que el otro, que es algo gravísimo, ¿no? O de reclamo a Dios, o de reclamo a los demás, ¿no? De estas pugnas que tenemos los unos con los otros, de estas sospechas, de estas desconfianzas, como decíamos. ¿Qué nos purifica? El momento que nosotros buscamos esa conversión sincera, hermanos, Dios comienza a purificarnos. ¿Para qué dice aquí Sofonías? ¿Para qué se va a purificar? ¿Para qué nos van a poner una nueva lengua? ¿Para qué? Para que todos invoquemos el nombre de Yahvé. Ya no nosotros nuestro nombre, ya no el nombre
de alguien famoso que se consiguió un nombre, como les decía al principio, ¿se acuerdan? Ya no otro nombre, solamente para invocar y proclamar y dar gloria al nombre, y solo estar bajo ese nombre, ¿no? Nosotros a veces decimos, por ejemplo, en el nombre de Jesús, Señor, concédeme esto que te pido, ¿ya? Y está muy bien, pero nosotros para poder decir esto, tenemos que primero purificar nuestra lengua, hermanos. No podemos tener esta lengua partida en dos y tener por un lado la lengua de Babel y la lengua de Pentecostés, creer, pretender tener la lengua nueva de Pentecostés, la lengua de la unidad, la lengua que viene de este purificar, de este regalo de Dios, cuando Dios ve que nosotros buscamos la sincera conversión. ¿Y para qué? ¿No? Entonces, por un lado, nos purifica la lengua, dice Sofonías, para invocar el nombre poderoso de Dios. Y segundo, para servirle a Él bajo un mismo yugo, ¿ya? Por eso el Señor Jesús después nos dirá, ¿no es cierto? Vengan a mí y tomen mi yugo que es ligero. ¿Cuál es el mismo yugo que tenemos que estar todos? Entonces, en nuestros labios, la alabanza, la gloria, la admiración, la construcción, la entrega, nuestro servicio, nuestro trabajo, todo para dar gloria al nombre del Todopoderoso, ¿no? Y el nombre del Todopoderoso, como decía, el yo soy el que soy, después ya Jesús nos revela el nombre que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, cuando Jesús nos dice, les he manifestado el nombre a los hombres. El nombre. Dice, les he manifestado tu nombre. ¿A quién le está diciendo eso? Al Padre. Ahí, ¿quién nos manifiesta el nombre? El nombre es Jesucristo, Padre, Padre, ¿ya? Dice, tuyos eran y tú me los has dado. ¿De quiénes somos? De quiénes somos del Padre, del nombre poderoso del Padre. ¿Y quiénes son los del Padre? Los que guardan la palabra del Padre. Ya no vamos a guardar la palabra, entonces, ¿de quién? Del prepotente, del mundo, de eso que nos quieren imponer a nosotros cristianos, de todo un nuevo lenguaje que ha puesto el mal, hermanos, para todo tipo de perversiones y que todo ese tipo de perversiones tengan encima más el amparo de las leyes en los gobiernos, ¿no? Y cada vez que uno quiera denunciar el pecado que hay en esas perversiones, nos callen, ¿qué cosa? La lengua, ¿ya? La lengua. Dice que el mal avanza por el silencio de los buenos, hermanos, por el silencio de los buenos. Esto de aquí es bien fuerte, ¿no? Nosotros vamos a ver entonces como decía, Sofonías ya nos pone esto que viene a ponernos el Señor, esta nueva lengua. Y ya nosotros leemos en Juan 16, versículo 25, que Jesús nos dice algo que yo les aseguro que no nos hemos puesto a leer nosotros, o no nos hemos dado cuenta, o no sabemos, o no hemos escuchado nunca, ¿ya? Aquí textualmente dice el lenguaje de Jesús, ¿ya? Aquí viene Él a decirnos que Él tiene un propio lenguaje, un lenguaje completamente diferente, ¿ya? Un lenguaje que Jesús, ¿ya? Primero hablaba en este lenguaje suyo, hablaba en parábolas, ¿no? En parábolas porque no éramos capaces de comprender profundamente su lenguaje. Entonces utilizaba estas parábolas para él poderse, como estamos tan embrollados con con este lenguaje de Babel, estamos tan confundidos que a él le tocó hablar primero al principio y con los suyos también, con sus apóstoles, con estas parábolas, ¿no? Comienza a utilizar estas parábolas. Por eso él dice textualmente, os he dicho todas estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no hablaré en parábolas, sino con toda claridad. Aquí está, hermanos, se acerca la hora, ¿ya? Se acerca la hora y se dio esa hora en el momento que todos conocemos de Pentecostés, hermanos. Se acerca la hora que hablaré con toda claridad, ¿ya? Cuando tienes todavía
Es el lenguaje del embrollo, de la confusión, de la falta de seguridad, del temor, ¿no? Del temor, porque el lenguaje de Babel te conduce al temor y a vivir en temor, ¿no? El Señor primero te habla en parábolas, hermanos, en símbolos, ¿no? Te utiliza mucho lenguaje de símbolos para que tú vayas comprendiendo poco a poco, para pasar luego, y que espero que todos aquí pasemos prontamente a comprender con claridad, porque el Señor habla con claridad en su palabra, ¿no? A veces no entendemos, es por eso, porque tenemos el embrollo todavía, tenemos la confusión todavía. Y aquí el Señor nos presenta claramente que Él es la verdad. Entonces, este lenguaje del Señor, que primero habla en parábolas y después en claridad, ¿no? Este lenguaje de Él, ¿no? Que dice claramente este lenguaje de Él, aquí, como os decía en Juan 16, versículo 25, este lenguaje de Jesús, ¿no? Y pregunta, ¿no, acaso ustedes no pueden entender mi lenguaje? Y dice clarito, mi lenguaje. Él tiene su lenguaje, hermanos, su lenguaje, su lengua. Y pone en contraparte, ¿ya? Y dice, mi lenguaje tiene la verdad, es verdad, ¿ya? Y pone en contraparte a quién, porque es un quién, ¿no? Al homicida desde el principio, ¿ya? El que no se mantuvo en la verdad, a este prepotente que sale de su boca la mentira, ¿ya? Y la mentira, como decía, la palabra embrollo, Babel, ¿ya? Significa también mentira. Y aquí dice el Señor, tiene mentira porque nunca se mantuvo en la verdad, hablando del homicida desde el principio, ¿no? ¿Qué dice aquí? Porque la mentira le sale de dentro. Así les explicaba el Señor esta diferencia del lenguaje del mentiroso, ¿no? Y del lenguaje de la verdad, del lenguaje del mentiroso que pone todo este tipo, como digo, de cizaña en los unos a los otros, de estas desconfianzas, a pasar nosotros a tener un lenguaje de la unidad, un lenguaje de claridad, ¿no? Es el lenguaje que nos permite como hermanos pasar de esa desconfianza a la confianza. En esta parte de este lenguaje de Babel, ¿no? Este padre de la iglesia que se llama Orígenes nos explica, les voy a leer textualmente, mas el demonio no procrea de esposa, sino de ramera, no procrea, ¿ya? Porque aquí el Señor dice y hace diferencia que los hijos de Dios escuchan a Dios y los hijos del diablo escuchan a su padre el diablo. Todo esto leemos. Y Orígenes entonces explica esa procreación. No viene de esposa, como él dice, para que nosotros podamos entender, sino viene de ramera y explica cuál es la ramera. La ramera significa, o sea, la materia. ¿Qué es eso de que somos engendrados? ¿Ya? No por esposa del demonio, sino por materia. ¿Y quiénes son? Aquellos que se apoyan en las cosas carnales y que se adhieren a la materia, ¿ya? Estas personas, que espero que nosotros no tengamos mucho, o que Dios, por la gracia de Dios, salgamos cada día un poco más de estar adheridos de la tierra y de las cosas terrenas, para poder pasar de tener al padre la mentira dentro de nuestro corazón y por lo tanto nuestro lenguaje sea de Babel, pasar a ser hijos de nuestro papá. Por eso Cristo manifiesta a nosotros el nombre del papá, para pasar del papá de la mentira a Dios Padre el Todopoderoso. Por eso nos envía su verdad, que es su boca, que es la voz del Padre en el Logos, en el Verbo. Miren qué importante que es el lenguaje, que nosotros a veces, tal vez no profundizamos estas cosas, tal vez no conocemos. Qué importante, ¿no? Y por eso, por ejemplo, San Pablo en Filipenses 2:14 nos insiste en que no hablemos con murmuraciones, dice aquí, que no discutamos, que de nuestra boca no salga maledicencia, que no salga maldiciones, que no salga de nuestra boca los juicios, ¿no? Entonces, ¿cuándo ya concretamente nos manda Dios este nuevo lenguaje, este don de la unidad?
Ustedes conocen muy bien, Hechos 2, el día de Pentecostés, que estaban reunidos todos, así como en el principio Babel estaban todos reunidos con un mismo lenguaje, idénticas palabras, para ponerse de acuerdo, construir algo que vaya en contra de Dios. Asimismo, los apóstoles estaban todos reunidos, ¿no? En un mismo sentir, ¿no? Reunidos todos, ¿para qué? Ya no entonces para irse en contra de Dios, sino justamente para recibir el don de Dios. Cuando entonces el Señor manda este nuevo lenguaje, y hermanos, cuando muchas veces he escuchado esta enseñanza de Pentecostés, que bajan estas lenguas sobre los apóstoles, y lenguas de cómo, de fuego, ¿no? Muchos hablan de los carismos y de recibir el Espíritu Santo, pero lo que estamos recibiendo, que claramente dice, lenguas. ¿Qué estamos recibiendo? Lenguaje. Eso es lo que está bajando en forma de fuego, en forma de lenguas, es una nueva lengua, un nuevo lenguaje. Y esto no lo interpreto yo, esto lo interpreta el Papa emérito Benedicto XVI, ¿no? Él dice que ese momento, con estas lenguas de fuego que bajaban sobre los apóstoles, bajaba un nuevo corazón, dice el Papa emérito, y bajaba esta nueva lengua que venía a reemplazar a esta lengua de Babel, y que reemplaza a lo largo de la historia hasta el día de hoy en la iglesia, que tenemos que buscar nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, como dice el Papa emérito, pedirle al Espíritu Santo que venga con esta nueva lengua, con este nuevo lenguaje, y dice que baja en forma de fuego lenguaje, ¿no? Lengua del lenguaje. Dice que es fuego porque es un fuego de amor, y es un fuego, este fuego que purifica y que nos transforma, que nos purifica y nos da una transformación. ¿Y qué es lo que se transforma? La lengua. ¿Por qué? Entonces después los apóstoles, que estaban todos temorosos, comenzó a hablar Pedro, ¿no es cierto? Comenzó a hablar, y en la primera prédica, dice el libro de los Hechos, se convirtieron más de 3,000 personas. Si vieron el cambio de lengua, de lenguaje de Babel al lenguaje de la unidad, al lenguaje de Pentecostés, con un corazón nuevo, como dice el Papa, con una lengua nueva, y nos regala esa lengua recién, hermanos, la capacidad de comunicarnos. De ahí viene la capacidad de comunicarnos. Si nosotros cambiamos el lenguaje de Babel por el lenguaje de Pentecostés, vamos a poder comunicarnos. Usted quiere comunicarse con sus hijos, con su esposo, quiere comunicarse con su grupo, con su parroquia, quiere entender lo que están diciendo los demás que no escucho, quiero comprender la palabra, pues tengo que pedirle al Espíritu Santo que baje con esa lengua de fuego dentro de mí, para que encienda en mi corazón y ponga un corazón nuevo dentro de mí, que ya tengo la capacidad, ¿no?, de salirme de ese yo, que es lenguaje de Babel, a un lenguaje del todos. ¿Un lenguaje de qué? Del todo, que es nuestro Dios. Un lenguaje del todo en mí, totalmente en mí y en todos, donde ya no hablo de mí, sino hablo de todos. Ya no soy solamente yo, sino somos ya todos hijos de un mismo Padre. Somos criaturas de un mismo Creador, y ya no quiero solamente el bien para mí, sino quiero el bien para todos. Ya no quiero mi salvación, sino quiero la salvación de todos. Dice, y estas lenguas se soltarán dentro de nosotros. Dice la palabra en Hechos textual, dice, y comenzaron a hablar con franqueza. Ahí, hermanos, por primera vez vamos a poder nosotros hablar con franqueza. ¿Qué significa hablar con franqueza? Hablar con transparencia, con verdad. Nada oculto, todo a la luz, como es la verdad proclamada por nuestro Dios. Él la proclama para que todos escuchen. Pasamos de eso de estar en lo oculto, en lo secreto, a pasar a proclamar, a hablar y terminar, hermanos, con esta lengua, predicando para llevar la luz a muchos hermanos que todavía están en la oscuridad de la lengua de Babel, ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa cuando los apóstoles reciben
esta nueva lenguaje, esta nueva lengua, como digo, comienzan a hablar con franqueza, se convierten todos y lo primero que pasa, hermanos, es que desaparece ese temor que había antes. Con el nuevo lenguaje, además de darnos la capacidad de comprendernos los unos con los otros, nos viene esto de quitarnos completamente el miedo y de la dispersión. Acordémonos, en Babel era confundir el lenguaje único y dispersarles por toda la tierra. ¿Y qué hace entonces ahora el Señor cuando Él manda a su Hijo? Lo primero que Él hace, y Él explica en el Evangelio, es unir a los que estaban dispersos, atraer a los que estaban dispersos. ¿Y cómo nos atrae? Dice la doctrina de la iglesia y dice la exégesis, dice que nos atrae cuando Él es elevado en la cruz. Por eso dice, atraeré a los que estaban dispersos por este castigo de Babel. Dice, atraeré a todos hacia mí, nos une. Por eso es un lenguaje de unidad que trae Jesucristo. Por eso dice, les atraeré hacia mí. ¿Para qué? Para que hablen, lenguaje, hablen mi verdad, hablen y proclamen la verdad. Eso es lo que nos explica el Señor. Y Él nos habla, incluso nos adelanta que Él también dice, conducirá a otras ovejas que no son de este redil, pero que son parte de mi rebaño, ¿no? Hablando de otros fuera de nosotros cristianos, que Él traerá a través de ¿qué? De poner el lenguaje de la verdad, de la unidad. Qué importante entonces, hermanos, es pedir este lenguaje que nos va a traer la unidad, ya no la dispersión, la unidad. ¿Y en qué estamos unidos? Esa es la comunión que nos explica San Pablo, la comunión con el Espíritu Santo que nos lleva a tener un mismo pensar, un mismo sentir entre nosotros, hermanos, donde proclamamos un solo nombre, no hay otro nombre que nos llame, no hay otro nombre que nos traiga la atención a nosotros, solamente el nombre del Señor, el nombre de Cristo que va por encima de todo nombre. ¿Qué vamos a pedir entonces, hermanos? El Espíritu Santo para que venga con este lenguaje de la verdad y de la unidad. Lenguaje de la verdad y la unidad para que nosotros vivamos como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, su oración antes de padecer en la cruz. Él decía, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, ¿ya? El enemigo con el lenguaje de Babel quiere la dispersión, cada uno encerrado en su celda, en el yo, ¿no? ¿Qué quiere Cristo? La unidad, que todos seamos uno como Él es uno con su Padre. ¿Unos en qué? En la misma lengua, mismo lenguaje. Tenemos que aprender a desterrar, hermanos, como cristianos, hijos de este Dios uno y trino, ¿no? Aprender a amar esta unidad, a aprender a salir de la dispersión y entrar nosotros en el camino iluminado por la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio, para entrar en este camino de verdad, para entrar en esta unidad, para hacer nosotros también traer el reino de Dios aquí en la tierra, para que se haga la voluntad en la tierra como se la hace en el cielo. Qué importante, hermanos, es que nos demos cuenta y desterremos. No podemos nosotros tener maledicencia. ¿Qué significa nosotros tener palabras de maldad? Palabras deseando el mal a alguien, palabras condenando a alguien, palabras yéndonos en contra de alguien, ¿no? Nosotros, como hemos dicho, el Señor quiere la salvación de todos, incluso de todos los pecadores, de los más perversos, de los más malvados, y nosotros tenemos que adquirir ese lenguaje que viene del mismo Espíritu Santo, que como ustedes saben es el amor mismo. El amor mismo. El amor hace que mi lenguaje cambie. Ese amor hace que yo comience a ver lo que veía antes insoportable, soportable. Lo que yo veía antes, eso que no puedo escucharte porque no te entiendo, a comprender, a oír a los demás, de pasar de solo hablar de yo, de estar isla yo, a pasar a comprender, escuchar y solamente ya no el yo que cada vez hace más pequeño, a escuchar a los demás hermanos, escuchar a Dios sobre todo en los hermanos,
a escuchar esa voz que, como decíamos, que no tiene palabras ni sonidos, pero que es una voz que habla y grita de el amén, de nuestro alfa y de nuestro omega, que está en las alturas, que está en medio de nosotros y que está, ¿no? Como dice Juan 16:3, cuando venga el Espíritu Santo, vendrá y nos guiará a la verdad completa. Eso tenemos que permitir, que el Espíritu Santo, a través de esta nueva lengua, de este nuevo corazón, expulsando el temor, y va a expulsar esa desconfianza de los unos con los otros, de esa división los unos con los otros, de creer que tenemos la verdad solamente yo, vamos a pasar a ser conducidos a la verdad completo. Dice aquí, les guiará hasta la verdad, ¿no? Nosotros, ¿hasta cuándo tenemos que buscar ser guiados a la verdad? Hasta el último día de nuestro respiro, hermanos. Que por medio del poder y la fuerza del Espíritu Santo, ser impulsados para encontrarnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros, para amarnos como Dios pide que nos amemos, con el amor de Cristo en nuestros corazones. Así es. Entonces nosotros tenemos hoy día frente a nosotros estos dos lenguajes y la oportunidad de pedirle a Jesucristo nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, salir para siempre y desterrar ese lenguaje del demonio. Tenemos que aprender a discernir, hermanos, y con esto termino, a discernir ese lenguaje del mundo, ese lenguaje del prepotente, ese lenguaje del anticristo, todo lo que va anticristo, de los anticristos, ¿no? Que están en la tierra. Todo ese lenguaje que si Jesús dice esto no y el mundo dice sí, tenemos que comenzar a desterrar de nuestro corazón, de nuestra vida completa y totalmente, hermanos. Si queremos nosotros proclamar las grandezas de Dios, si queremos nosotros que de nosotros seamos un río de alabanza, un río de agua viva que salga de nuestra boca, ¿no es cierto? Como dice Juan 7:37, ¿no? Que nosotros nos convertiremos en fuentes de agua viva, que sale estas alabanzas y estas gracias a nuestro Dios, a nuestro trono, para que de nuestra boca podamos transmitir esa verdad de Cristo que está contenida en la misma iglesia nuestra madre. Entonces le vamos a dar gracias al Señor, porque una vez más nos ha iluminado con su palabra, una vez más nos quiere sacar entonces a cada uno de nosotros de las sombras, de las tinieblas, que podamos estar, como decía el Papa Francisco, nosotros muchas veces al estar atrapados en las cosas del mundo y la mundanidad, lo profano, todo lo que es pagano, del paganismo, todo lo que viene del mundo, ¿no? Nos hace estar como que fuéramos todavía, decía el Papa Francisco, no yo, como murciélagos en una cuevita oscura, creyendo que eso es el mundo y creyendo que esa es la verdad y creyendo que ahí está la luz. Tenemos que salir, hermanos, salgamos a la luz plena y admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Jesús. Yo le pido al Señor que a cada uno de nosotros nos envíe hoy la fuerza, ese impulso del Espíritu Santo para buscar este lenguaje de Pentecostés, este lenguaje de la unidad, que nos salgamos de la dispersión, de la división, de la rivalidad, que nos salgamos de la ira, que nos salgamos de todas estas obras que son de la carne, de ser carnales, de ser apegados al mundo, de estar adheridos al mundo, para que nosotros con el fuerza y el poder del Espíritu, te damos gracias, Padre bueno, Padre de bondad, te damos gracias, Hijo nuestro Señor, te damos gracias, Espíritu Santo Paráclito, el que nos conduce a la verdad, el que nos enseña la verdad, te damos gracias y te alabamos hoy día, Santísima Trinidad, te bendecimos, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos en cada uno de los corazones de cada hermano que tú pones alrededor y al lado nuestro, dando gracias por estas palabras proclamadas eternas y que las acogemos dentro de nosotros para la mayor gloria de Dios y nuestra salvación. Alabado sea